Es una bendición poder acercarnos nuevamente y poder compartir en esa noche, ¿verdad que sí, mi Sí, hermana Eddie? amén, amén. Es una bendición poder siempre llegar a cada uno de ustedes con la palabra del Señor y ser de mucha bendición. Y este es un nuevo año, estamos empezando el año y qué mejor manera de enfocarnos en lo que realmente Dios quiere que usted y yo nos enfoquemos como iglesia. Amén. Cometemos errores, pero siempre hay que aprender de ellos y hay que corregirlos. Y yo aprendí mucho en el año 2020. Y queremos que usted se una con nosotros para crecer espiritualmente y cambiar nuestras vidas. Acompáñenme ahora. Padre Dios, te damos gracias por bendecirnos. Realmente somos muy bendecidos por escogernos, por darnos su palabra, por dejarnos su palabra, por llevarnos domingo a domingo a través de una edificación espiritual con propósito que nos inspira, que desea usted, Padre, que le conozcamos más y desea transformarnos. Ayúdenos, Padre, a entregarnos más a usted, a que nuestras vidas sean transformadas y sean usadas para su gloria y su honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, Eddie, ¿qué nos puede usted compartir en este momento de una manera bien concreta acerca de lo que significa realmente dedicar nuestra vida al verdadero Dios? Fácil, fácil. Recordemos las palabras de Pablo, ¿Ok? ¿verdad? Recordando la palabra de Pablo allá en Romanos, en el capítulo 8, versículo 13, Pablo nos decía directamente, vivan una vida conforme al Espíritu. Dice, porque si viven una vida conforme a la carne, van a morir, van a morir. Yo creo que vivir plenamente para Dios es vivir en el Espíritu, porque eso nos va a llevar a vivir. Dice, cuando vives por el Espíritu, dice, haces morir las obras de la carne y por eso vas a vivir. Bueno, entonces, vivir en el espíritu, vivir en la carne. ¿Cómo se vive en la carne? Practicando las obras de la carne. ¿Cuáles son? Practicando las obras de la carne. Más adelante, unos años más adelante, escribiéndole a los Gálatas, Pablo les dice, mire, dice, manifiestas son las obras de la carne. Dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Es una lista terrible, ¿verdad? Y nos dice, esas cosas, dice, les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican esas cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Qué sería entonces andar en el espíritu? Practicar los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Ahí mismo el Señor nos habla a través de Pablo y nos dice, mire, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Dios, los que son de Cristo, dice, ya crucificaron todas las obras de la carne, ¿sí? Y nosotros tenemos que vivir es por el Espíritu. Dice, andemos en el Espíritu, dice Pablo. Entonces nosotros hemos sido redimidos, salvos por Jesús para hacer buenas obras. Claro, claro, y ese es nuestro propósito en esta vida. Hacer buenas obras, ser celosos y buscar siempre agradar a Dios con nuestras obras. Mire, Tito, escribiéndole a Tito, igual Pablo le dice, la gracia del Señor nos ha manifestado, ¿sí? Para la salvación de toda la humanidad y nos enseña que tenemos que renunciar, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, a las obras de la carne, y que vivamos en este siglo de una manera sobria, justa y piadosa, dice. Porque mientras nosotros vivimos de esa manera y aguardamos la venida del Señor, aguardamos esa esperanza bienaventurada, ¿sí? El Señor va a estar contento con nosotros porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos cumplir eso. Por eso nuestra vida tiene que estar basada en obrar bien, ser celosos de las buenas obras. Bien, hablaba en el principio de que cometemos errores, que a veces vivimos prácticamente en las obras de la carne, ¿sí? Y que estamos llamados a vivir vidas espirituales y dar los frutos del Espíritu como mencionabas ahorita. Dinos 3 cosas que podemos alcanzar, que podemos hacer para alcanzar nuestras metas y cambiar nuestra vida en este año 2021, como hemos estado aprendiendo cada domingo. Sí,
vivir con el Espíritu, necesitamos del Espíritu Santo que nos guíe. Necesitamos aprender la palabra del Señor, leerla para saber a dónde nos quiere guiar el Señor. Yo creo que la comunidad, nos necesitamos unos a otros. Necesitamos apoyarnos. Y esta pandemia tal vez nos dejó un poquito fuera de eso, pero yo creo que podemos seguir, mantener el contacto y aún en medio de todo esto, apoyarnos unos a otros. El Espíritu Santo, la palabra del Señor y nosotros mismos, la comunidad. Entonces, en una sola frase, ¿cuál podría ser nuestra meta individualmente y como iglesia? Llegar a ser íntimos con Dios, en mantener una intimidad plena con el Señor, creo yo. ¿Cómo podemos tener, según lo que hemos aprendido a través de domingo a domingo, cómo podemos, en 7 pasos, cómo podemos nosotros llegar a alcanzar una relación íntima con Dios? Sí, en la primera prédica, el primer año, domingo del año, perdón, recordabas que simplemente mantener eso en nuestra mente. Necesitamos tener una intimidad con el Señor. Eso tiene que estar en nuestra mente. Tenemos que tomar tiempo para construir esa intimidad. ¿Y cómo lo hacemos? Estando a solas con el Señor, ¿verdad? Para aprender a escuchar su voz, ¿sí? Siguiente paso, por ejemplo, a vivir una vida que adore al Señor. No solamente cantar, no solamente orar, que nuestra vida refleje que adoramos a Dios, que le podemos compartir al Señor esos niveles profundos de nuestra vida, que podamos ser sinceros con Él, ¿no? Buscar ser obedientes a lo que Él nos dice. Y yo creo que finalmente todo eso se resume obviamente en vivir una vida santa, una vida apartada para el Señor. Dedicada a Dios. Dedicada a Dios. Excelente, excelente. Tomemos nota. Gracias, hermano Eddie. ¿No? Y hablando de eso precisamente, amar a Dios, vivir una vida plena, una vida santa. Yo creo que esa historia de Ruth nos dice mucho, ¿verdad? Sí, la historia de Ruth es una historia que me enamora, es una historia fascinante porque es una historia donde Dios trabaja de una manera muy silenciosa. Casi no se menciona a Dios, pero se menciona a esta mujer, Noemí, con su esposo, con sus 2 hijos que se van a un país extranjero como nosotros, ¿verdad? Sí. Y sus hijos se casan y tienen esposas de otro país. Y posteriormente vemos en la historia de Ruth que Noemí pierde a su esposo, queda viuda, solita, en un país extranjero. Así es. Ella no se vuelve a casar, pero tiene 2 nueras que están casadas con sus hijos, obviamente. La historia nos dice que sus esposos mueren también y quedan completamente solas las 3 mujeres. Lo más fácil es regresar a su país, ¿verdad? Sí. Noemí regresa a su país, sus nueras se van con ellas. Lo más fácil es que las nueras se queden con él, en su propio país, pero no se van con ella. Noemí les dice quédese, no se queda. Al final una de ellas decide regresar. Ruth dice, no, yo voy a seguir contigo. Y le dice de una manera muy especial ciertas palabras, pero antes de esas palabras... Antes de eso, prácticamente esto es una vida de pérdida, es una historia de pérdida. Completamente. De desastre. Parece telenovela. Sí. Y en medio de eso el Señor muestra su misericordia. Así es, y en cuanto a esa misericordia hay algo muy especial porque Noemí tiene una relación con Dios y le pide a Dios que tenga misericordia de esas mujeres. Y la palabra hebrea, que es sed, tiene mucho más significado que misericordia. También significa lealtad, significa amor, gracia, piedad y devoción. Sí. Ese es el tipo de amor que resiste el dolor, el sacrificio personal y la pérdida. El tipo de amor que da todo para permanecer fiel a esa persona. ¿Me ayudas por favor a leer Ruth capítulo 1 versículo 16 al 17? Claro. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde vayas, yo iré. A donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. ¿Qué palabras más fuertes? Wow. Eso palabras toca el corazón. Que inspiran. Sí, claro. ¿Sí? Y yo quiero hacer esa pregunta.
nos toca realmente el corazón esta porción de esta promesa aquí en la Biblia, tanto a usted como a mí. A mí me toca profundamente. Y es que otra vez, Ruth estaba renunciando a muchas cosas. Ruth estaba renunciando a una vida. Sí. ¿Sí? Y renuncia a varias cosas. ¿Qué nos podría Así recordar es. ahí? Bueno, Ruth sacrifica y muestra su amor por su suegra de muchas maneras, y es algo que nos llevaría a nosotros a pensar qué estamos dispuestos nosotros a dejar para seguir a Dios. Si queremos amarle a Él con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente. Tú nos decías hace un momento acerca de vivir vidas dedicadas completamente a Dios y lo que teníamos que hacer. Bueno, tenemos que hacer también otras cosas, aprendemos a través de la historia de Ruth. Sí. Una de esas cosas que dejó Ruth fue la oportunidad de volverse a casar con alguien más de su país, estando en su propio país. Sí. Los dioses de Moab, de donde era Ruth, eran completamente diferentes a los dioses de otros pueblos, pero diferente y contrario a Dios, el único y verdadero Dios. Su familia. Se va a ir con la suegra y va a dejar a la familia, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que ella escoge. Su seguridad, ¿dónde iba a estar más segura? ¿En su propio país o en un país extranjero? Wow. ¿Sí? Su futuro, podría tener un mejor futuro ahí en Moab que en Belén, de donde era Noemí. Ama a su suegra con todo su corazón, sí. Ama a su suegra con toda su alma, ama a su suegra aún con todas sus fuerzas y con toda su eso mente. Lo que me dice de Ruth es que ella estaba comprometida. Ella estaba comprometida, tenía compromiso, sabía que Noemí era su prójimo. Ajá. No solamente su suegra, sino su prójimo. Y yo creo que Noemí había aprendido mucho, Ruth había aprendido mucho de Noemí acerca de su relación directa con Dios. Claro. Y tiene compromiso, y la verdad que podemos decir que con el compromiso, hacer lo correcto requiere a veces de un gran sacrificio. Lo vemos en las Escrituras. Vemos que Dios está comprometido con su creación y quiere redimir su creación, y está tan comprometido que nos da a su Hijo unigénito, Jesús, ¿verdad? Yo creo que más que también eso, porque las palabras de Ruth, algo que indican es lo que ella siente en su corazón. Ella confiesa que realmente ama, ¿verdad? A Noemí, a su suegra. Y eso yo creo que nos despierta. ¿Cómo podríamos nosotros ser como Ruth? Por ejemplo, con nuestros amigos, con nuestra familia, con la iglesia. De la misma manera. Ella estaba dispuesta a dejarlo todo por su suegra, dejarlo todo sin mirar atrás. Exacto. Y yo creo que cuando nosotros seguimos a Dios, estamos dispuestos a no dejar que nuestros amigos estén influenciando nuestra vida, sino nosotros influenciar y amar a nuestros amigos de la misma manera que Ruth amó a esta mujer. Que confesó su amor por ella, que trabajó por ella incansablemente. Yo creo que ese vínculo de mente, del alma, del corazón, de nuestras fuerzas, Dios quiere que le amemos así, y eso se ve reflejado en cómo amamos nosotros a nuestro prójimo, cómo somos nosotros en el trabajo y cómo lo somos en la iglesia. Exacto. ¿Sí? Y lo que tenemos que sacrificar. Exacto. Nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas para poder reflejar esto, sobre todo en la iglesia. Así es. Porque esta historia es una historia que nos recuerda el poder de redentor de Cristo, el poder redentor de Dios y cómo Él puede trabajar en nuestra vida, ¿sí o no? Y muchas veces cómo Dios utiliza a personas que no pensamos que podían ser utilizadas por el Señor para actuar, ¿verdad? Así es. Y yo creo que eso es lo que quiere enseñarnos el Señor a través de esta historia. Sí, el poder redentor de Él. Exacto. Desde el principio de Génesis hasta nuestros días, y Dios nos muestra que Dios usa personas improbables para su propósito. La persona que menos espera es la persona que Dios usa, y a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es lo que Dios nos enseña a nosotros. ¿Crees que hay alguna persona que no tenga importancia en este mundo?
Todos son importantes para Dios. De hecho, Dios envió a su Hijo a morir por todos. Ajá. ¿Por qué? Porque son importantes. Así es. Sí, Exacto. pero aún más es interesante ver cómo Dios quiere usar a usted y a otros como ustedes para cumplir su propósito. Ujú. Sin importar si usted es de cierto país, sin importar su sexo, Ujú. sin importar quién es, Dios quiere usarle. Sin importar si usted es hombre o es mujer, o si es niño. Podemos estar devastados en pecado. Dios quiere usarnos. Exacto. Dios quiere Él usarnos. nos puede sacar de allí. Dios quiere hacerlo porque Dios tiene grandes planes. Exacto. Dios trabaja para grandes planes y Dios siempre ha tenido un redentor para rescatarnos de la devastación. Sí. Especial lo que ha hecho nuestro Dios. Claro, claro. Qué bueno que podemos compartir esto. Queremos ser de bendición siempre Sí. y queremos orar por ustedes. Queremos que se edifiquen, queremos que recuerde esto. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Y yo quiero pedirle de antemano que estén pendientes porque estos videos van a seguir. Van a seguir cada Vamos a semana. seguir tratando temas que hemos visto en las predicaciones. Sí. Y vamos a estar tratando de dialogar un poquito, mantener una conversación para que usted, hermano, también se edifique y que su espíritu crezca. Y que usted pueda colocarlo también en práctica. Claro. Y que usted nos pueda ayudar a nosotros también. Hermanos, ¿se acuerdan que usted dijo esto? Sí, porque a veces lo olvidamos, ¿cierto? Y tenemos que ser hacedores de la palabra. Sí. Queremos que usted comente también en esta publicación, ¿verdad? Déjenos sus comentarios, lo que le impacta, lo que puede hacer. Déjenos saber su historia, ¿ok? Algo especial, algo positivo, de edificación, Sí. ¿ok? Vamos a orar. Oremos. Padre Dios, gracias, muchas gracias te amo por darnos este momento especial a mi hermano Eddie y a este servidor, Padre, de poder compartir tu palabra nuevamente en este momento y de llegar a cada hermano, cada hermana. Buscamos la edificación, buscamos el cambio, buscamos, Padre, el discipularnos unos a otros y de poder edificar a otros afuera de. Ayúdanos, Padre, a estar dedicados en una relación íntima con usted en este año. Ayúdanos, Padre, a amarle con todo el corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Hasta luego, hermanos.